Saludos equinocciales, amigas y amigos, sean bienvenidos a la Chuya Historia Podcast. Mi nombre es Cristian Terán Olivos y a partir de este momento les invito a ingresar al mundo de la cultura, el arte, las tradiciones y todo lo relacionado con la identidad de este gran país llamado Ecuador. En este primer episodio vamos a conocer la historia de uno de los temas más enigmáticos que tiene la ciudad de Quito. Me refiero a la Santa Inquisición. Y además vamos a conversar sobre el turismo oscuro con nuestra invitada, mi querida amiga Andrea Rodríguez, gerente de Tertulia y Misterio. Empecemos. La Casa de la Inquisición en Quito. Se conoció con el nombre de Tribunal de la Santa Inquisición o Tribunal del Santo Oficio a una de las instituciones más poderosas y mejor organizadas de la época colonial. En aquella época existió 3 tribunales en el Nuevo Mundo, ubicados en México, Lima y Cartagena. En estos tribunales se nombraba para cada ciudad una cabecera de obispos o un juez comisario. A las personas acusadas por la Inquisición se las obligaba a confesar sus delitos por distintos medios, que iban desde la prisión hasta la tortura, y generalmente los acusados eran condenados a la pena de muerte. Quito perteneció al Tribunal de Lima, fundado en 1569, y tuvo como primer comisario al clérigo Jácome Freile de Andrade, sacerdote de la parroquia del Sagrario. La sede de la Santa Inquisición de Quito estaba ubicada en la esquina de las calles Venezuela y Bolívar, a 300 metros de la catedral, y funcionó ahí por más de 400 años el Tribunal de la Santa Inquisición. Este edificio tenía esculpido en su fachada los símbolos del Tribunal del Santo Oficio, una cruz de forma antigua en el centro y a los costados le acompañaban una espada y un tintero. En la Real Audiencia de Quito, varias personas fueron acusadas por esta institución de herejía. Entre los casos más sonados está la historia del bachiller Bartolomé Hernández de Soto, que era parte de la catedral y que fue acusado de herejía por irse en contra del culto de las imágenes sagradas. Otro caso fue la del canónigo Antonio Ordóñez Villaquirán, a quien se lo sentenció por faltar a su castidad, siendo ahorcado públicamente en una de las plazas de Lima. Otra persona juzgada por el Tribunal de Quito fue Fray Alonso Gasco, prior del convento de Santo Domingo, a quien se lo acusó de supercherías místicas, es decir, brujería, además de actuar deshonestamente en su diario vivir. Recibió como castigo la cadena perpetua. Murió en una celda, viejo, solo y abandonado. Se conoce que José Mejía Lequerica, quien actuó como diputado quiteño en las Cortes de Cádiz, era el más ferviente opositor a estos terribles actos de la Inquisición. Recordemos que la Iglesia Católica le otorgó un enorme poder ideológico y de control sobre la vida de las personas que eran parte de la sociedad colonial. Esto fue abolido en todo el Reino Español con la famosa Constitución de 1812, y así se dio fin a uno de los capítulos más oscuros que ha tenido la historia de la humanidad. El Tribunal de la Santa Inquisición dejó de existir definitivamente con el nacimiento de las nuevas repúblicas, después de los duros procesos de independencia latinoamericanos. Posteriormente se implementaría un modelo democrático tipo burgués. La antigua casa que fue sede de esta oscura institución en Quito fue derrocada en la década de 1950 para dar paso a la construcción del edificio Bolívar y el cine Atahualpa, que actualmente se encuentran abandonados. El frontis de piedra con los símbolos del Santo Oficio que se encontraban en la casa antigua fueron trasladados a la puerta de acceso de lo que hoy se conoce como la Casa de Benalcázar. Esta información fue tomada del libro Quito, Tradiciones, Testimonio y Nostalgia de Edgar Freire Rubio. ¿Qué te pareció esta historia? Personalmente ha sido uno de los temas que más me ha intrigado por todos los enigmas que se tejen sobre la Inquisición. Creo que todavía falta mucho por investigar y de seguro con el tiempo conoceremos mayores detalles que nos seguirán asombrando. Puedes encontrar otras historias asombrosas como la que acabas de escuchar en mi canal de YouTube La Chuya Historia. Suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle.
Y para seguir con la línea de estos temas inquietantes que guarda la ciudad de Quito, vamos a conversar sobre el turismo oscuro, que ahora se ha convertido en una forma muy original de contar las historias y las leyendas, donde el miedo y el terror son elementos indispensables para poder vivir estas experiencias. Para ampliar este tema tengo como invitada a mi querida amiga Andrea Rodríguez, pionera en implementar el Dark Tourism o turismo oscuro en la ciudad y el país, con este maravilloso proyecto llamado Tertuli Misterio. Hola Andre, ¿cómo estás? Bienvenida a la Chuy Historia Podcast. Es un gusto que nos puedas acompañar en nuestro primer episodio. Hola Cris, muchísimas gracias por esta linda invitación, inaugurando el espacio de podcast de La Chuy Historia. Qué chévere poder participar aquí junto a ti y bueno, pues del otro lado con todo el público que está siempre pendiente del contenido. No, al contrario, gracias a ti. Siempre es un gusto poder conversar contigo. ¿Qué te parece, Andrés, si para empezar nos cuentas un poquito de tu historia? ¿Cómo empieza este gusto por este turismo oscuro que ya forma parte de tu modo de vida? Bueno, en realidad la historia de Tertuli Misterio como tal, ya como nombre, se crea en el 2017. Sin embargo, hay toda una historia, todo un trasfondo, ¿no? Porque, bueno, a mí personalmente siempre me ha gustado como esa parte oscura, dark de las cosas, de la cotidianidad y todo eso. Entonces, además de eso, me ha encantado siempre el arte, ¿no? Entonces, yo seguí a la par turismo histórico-cultural en la Universidad Central y también actuación. Entonces, después, ya como en el 2013, vi una luz en el camino, porque en el 2013 pudimos generar junto a otros compañeros de la universidad y también con personas de la comunidad de San Diego, un recorrido, el primer recorrido de necroturismo a nivel nacional, que fue en el cementerio de San Diego. Y fue una cosa maravillosa porque estuvimos ahí con los personajes, con la corte fúnebre, con esta representación de los espacios más importantes del mismo cementerio. Entonces, bueno, ahí ya se me hicieron los ojos luces, ¿no? Porque dije, estoy encontrando algo que cuando entré a la universidad estaba totalmente perdida. Entonces, más adelante, con este amor igual siempre a la historia, a no perder ese tipo de cosas que nos entrega la misma. En el 2016 me gradué con un proyecto de tanatoturismo y sí, hicimos un recorrido que tenía que ver con el ex penal García Moreno, el cementerio del Tejar y también con las piscinas del Sena. Entonces, fue como ese proyecto de vida con el que se inició también de una manera más formal este gusto y este aprendizaje por el turismo negro, por el tanatoturismo. Ya después de ello, pues surge Tertuli Misterio, de la experiencia de lo aprendido, y acá en Tertuli Misterio he podido plasmar tanto el arte con las actuaciones, con la teatralización, pero oscura, ¿no? De estas leyendas, como con el turismo, ¿no? Con este deseo del rescate de la memoria histórica de lugares abandonados, de lugares que antes tenían voz y voto y eran quizás los más importantes de la ciudad y ahora han quedado reducidos al rechazo de la comunidad o del público en general. Entonces ese es nuestro objetivo, el nuevamente darles esa voz, el recuperar nuestro patrimonio a través de este nuevo tipo de turismo, que si bien es un poquito extraño o extravagante, es maravilloso para quienes les encanta este tema de lo abandonado, de la historia, de las cosas con misterio. Entonces, más o menos así es Tertuli Misterio como inició y demás. Y si no, me voy de largo, Cris, si no me cortas. No, sigue nomás, Andre. A mí me encanta escuchar la pasión y el cariño que le tienes a lo que haces y eso es algo súper chévere. Exactamente. Lo logré fusionar algo que me apasiona muchísimo. Para ya entrar de lleno al tema que nos convoca hoy, ¿nos puedes explicar, Andre, qué es el tanatoturismo? ¿Cómo se lo ha implementado alrededor del mundo? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en la ciudad de Quito? Bueno, cuando hablamos de tanatoturismo, también hablamos de sinónimos como turismo negro, turismo oscuro, y todos ellos amparados sobre este gran paraguas de la economía naranja. Entonces, tanatoturismo o turismo negro o turismo oscuro, básicamente es la visita a espacios que han sido tocados por la mano del hombre o por la naturaleza y ha dejado estragos y muertes. Entonces tiene que ver mucho con eso sobre todo.
A nivel mundial hay lugares muy famosos en los cuales se desarrolla la actividad de la manera más normal del mundo, como son Auschwitz en Alemania o Polonia, también en Chernobyl, allá en Ucrania. Ir a Chernobyl es ir a meterte en un lugar donde hay muchísima radiación y hay turismo. O sea, el público va y se realizan estas actividades. Así como en Japón también hay diversas actividades, hay otra planta nuclear que explotó debido a un tsunami, como un lugar muy anecdótico que es el bosque de los suicidas, en el que siempre te vas a encontrar con una persona que esté colgada en un árbol. Entonces, eso es lo que llama la atención y caracteriza este tipo de turismo. Y básicamente yo he sacado como una conclusión también de que el turismo negro o el tanatoturismo tiene que ver con el entender los sucesos anteriores para que no se vuelvan a repetir. Porque es indispensable, a veces como seres humanos buscamos la respuesta a muchas cosas, y parte de ello es estar en estos lugares donde habrá pasado mil y un cosas, ¿no? En el caso de Quito, digamos, el ex penal García Moreno, ¿quién no ha querido entrar, no? Que nos gusta este tipo de cosas, ¿no? Pero es el hecho de entender cómo vivía la gente ahí, qué se desarrollaba, por qué. Entonces, busca mucho eso, ¿no? La empatía con el pasado para que no vuelva a suceder. Ya si hablamos un poco del necroturismo, es hablar netamente de cementerios. Y hablamos de toda la parte de cementerios, rituales, funerarios y demás, que no sale del tema, pero está dentro de, también tiene que ver. Entonces, en Quito y bueno, en Ecuador básicamente ha sido muy interesante poder incursionar en esta actividad porque es algo nuevo y por nuevo el público va y se interesa. Pero además de eso, yo creo que dentro de mi experiencia ha sido como hacer que la comunidad regrese a esa parte misteriosa, a esa parte de leyendas, esa parte de recuperación de memoria histórica de los lugares y lo que nos han dejado. Entonces, eso ha sido muy importante y muy interesante y el público lo capta y lo acepta de esa manera. Y de la mano, la recuperación de estos lugares, porque no merecen que estén ya en el olvido, pero sí merecen que tengan actividades como las que proponemos. Entonces, más o menos así ha sido como el hecho de llevar a cabo acá en Quito el turismo negro. Me están pidiendo desde hace tiempos que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca, y pues en realidad sí tenemos el compromiso, ¿no? De ir, de expandirnos y de poder estar en las diferentes ciudades, porque en todas hay siempre estos toques oscuros y de misterio. Y es algo muy original además que involucra muchísimo las emociones y las sensaciones de los turistas y que lo único que hace es acercarles más a las historias que son contadas. A propósito de esto, André, ¿cómo ha sido la aceptación del público quiteño a esta forma tan novedosa de contar la historia? La recepción del público ha sido maravillosa. Yo en realidad estoy muy agradecida día a día con el público, que si bien ahora estamos un poquito parados con los recorridos presenciales, pero están atentos siempre de nuestras redes sociales, nos piden como leyendas, nos piden contenido, entonces eso para mí es muy gratificante, ¿no? Eso quiere decir que el público quiere este tipo de experiencias, porque no solamente es lo que mencioné hace un rato, ¿no? Sino es crear experiencias significativas en el público, en la comunidad. Y esas experiencias significativas no se quedan en la mente, porque de la mente nos olvidamos en cualquier momento que estuvimos en Alausí, por ejemplo. Yo me olvidé y ahorita me acuerdo. Pero cuando las experiencias se quedan en el corazón, se quedan en esa parte de nuestro ser, las vamos a recordar por siempre. Y eso es lo que buscamos como Tertulia y Misterio. Por ello yo creo que ha sido esta acogida tan grande del público. Tenemos un público maravilloso que si están escuchando igual les mando un saludo y saben a quiénes son, pues que han estado desde el primer recorrido hasta el último. Y el año pasado, de hecho, cuando regresamos al primer recorrido presencial, que fue estas historias macabras, y lo hicimos de manera presencial en el Café Dios No Muere, que también le mando saludos, por cierto, fue la mayor parte del público que ya habían estado en nuestros otros recorridos y dijeron, no, vamos a volver
porque ya es presencial y estamos con ustedes. Y eso fue maravilloso, como otros recorridos nuevos que sacamos ahí han estado, ¿no? En todos, una cosa que ya tienen la foto, el recuerdo, tienen como la colección. Y eso es simplemente que te llena, ¿no? Te llena, te motiva y te impulsa a seguir adelante junto con el equipo, con todo el equipo que está detrás, que son algunas personas y a los cuales también pues estoy inmensamente agradecida el haberse sumado a esta idea, haberse comprometido con este sueño que ahora se plasma. Has topado un tema muy importante, André, que solo pocas experiencias turísticas lo han logrado en la ciudad, la fidelidad del público. Y esa es la mejor señal de que lo que propones es algo muy bueno y fuera de lo común que le gusta realmente a la gente. Pero el turismo se ha visto obligado a transformarse últimamente, debido a la pandemia y al confinamiento obligatorio. ¿Cómo se ha visto afectado tu trabajo? ¿Qué cambios has debido implementar para continuar con tu propuesta? Bueno, la pandemia básicamente la vimos como una oportunidad de innovar. Entonces, sí, fue como un golpe muy fuerte, pero muy interesante también al cambiar muchas cosas, al buscar y explorar nuevas experiencias para el público, para nosotros, porque quizás el público dice solamente para nosotros esto es nuevo. No, para el equipo también es nuevo. Para mí muchas cosas son nuevas y esa sensación es lo que quiero transmitir al público. Entonces, por ahí sacamos el año pasado justamente un programa que se llama Historias del Más Allá, tanatoturismo, personajes y anécdotas. Topamos diversos temas, tuvimos 2 temporadas maravillosas, estuvimos con grandes invitados y bueno, si hubo 2 temporadas fue justamente por la acogida del público, porque también se convirtió en un programa en el que íbamos contándole al público cuál es la magnitud del turismo negro, del tanatoturismo. Y hay tantas cosas, hay tantos segmentos que sí, nos quedamos un poco cortos de tiempo. También tuvimos personajes teatrales que estuvieron al aire y en vivo. Estamos retomando este año, ¿no? Coincidencialmente cayó el aniversario en estos días de confinamiento total de fin de semana y vamos a retomar Historias del Más Allá, porque queremos estar cerca del público, queremos estar junto con ellos, junto con nuestros invitados y poder crear esta alianza tan grande de recuperación histórica como de experiencias también. Entonces eso nos parece maravilloso y es todo un reto cada día, con pandemia o sin pandemia. Te preguntaba eso porque he visto que has innovado, incluso he visto que has sido una de las pioneras en Quito al proponer recorridos virtuales en vivo. Pude participar en una de tus invitaciones al Hospicio de San Lázaro y pude constatar cómo es organizar estos recorridos maravillosos. ¿Qué es lo más difícil que tú has tenido que afrontar durante este nuevo proceso en Tertulia y Misterio? La verdad ha sido todo un reto, pero para este reto no podíamos hacerlo solos. Somos totalmente conscientes de que necesitamos aliados, grandes aliados comprometidos con la idea. Y para ello trabajamos con una productora que se apasionó con la idea, estuvieron presentes durante todo el proceso de este nuevo producto que se sacó, que se llamó Travesía. La primera travesía lo hicimos en el Molino El Censo, la segunda travesía fue justamente en el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. La transmisión y el ingreso que nosotros hicimos fue el primero que se ha hecho desde que el lugar cerró. Exacto. Porque nadie más ha podido hacerlo, nadie más lo ha logrado. Y yo también muy agradecida contigo, Chris, porque estuviste con nosotros, pudiste presenciar todo este proceso, fuiste parte del equipo y bueno, te topaste con muchas cosas, ¿no? De este tipo de turismo que manejamos. Entonces, agradecidísima también contigo y con eso complemento el hecho de que debemos unirnos, ¿no? Debemos buscar estas alianzas entre colegas para poder surgir, ¿no? Entonces, sí, y después de lo de San Lázaro, hicimos Historias Macabras, que fue en el Café Dios No Muere. Entonces, ahí cerramos este ciclo de travesías, pero siempre con la idea de regresar a este tema virtual también. Entonces,
todo un reto poder ofrecer un producto de calidad, porque no se trata de hacer una transmisión en vivo, no se trata de ir al lugar, coger el celular y grabar. No tiene sentido eso, ¿no? No tiene para nada sentido, además que si está oscuro no se ve. Entonces yo sí creo mucho en una buena producción, que tenga su preproducción, producción y realización en ese momento. Entonces, es todo completo, ¿no? Eso es lo que buscamos. Me ha llamado mucho la atención en el tiempo que te conozco, André, esa cercanía y ese cariño que le tienes a los Molinos del Censo, que incluso se ha convertido en un referente del trabajo que tú realices. ¿Cómo empezó tu historia con este lugar emblemático que tiene Quito? El caso con Molino del Censo es una relación bastante interesante, porque yo lo atribuyo a que me enamoré en el 2016 del lugar, viéndolo por fuera, me enamoré. Después tuve la oportunidad de ingresar en una caminata comunitaria que se realizó, pude ingresar y me enamoré más, pues. Ese fue como esos amores a primera vista que no se te olvidan nunca y que sigues enamorado o enamorada después de muchos años. Creo que me pasó eso. Y desde ahí vi que este lugar era un lugar maravilloso que no podía ser rechazado, que no podía seguir siendo rechazado por la sociedad, siendo la primera industria fuerte de la capital, el primer molino a nivel nacional, no lo merecía. Porque el lugar pues ya habían entrado, lo habían desmantelado, le habían hecho 1001 horrores, y cuando entra Tertulia y Misterio, generando obviamente una alianza con los propietarios, pues empezamos a cuidarlo, empezamos a mimarle nuevamente, a limpiar, a recuperar el lugar, a recuperar su historia y a generar estos recorridos para el público que dejan de ser ya un tabú, el hecho de que el lugar es peligroso, que te asaltan, que un montón de tabúes que hay sobre el lugar y de mitos. Entonces empezamos a hacer estos recorridos desde el año 2018, diciembre del 2018, y fue maravilloso, ¿no? La aceptación del público, hemos hecho recorridos nocturnos, recorridos de terror, recorridos más históricos, caminatas, tenemos caminatas mensuales. La de este mes se aplazó justamente por las medidas del COE, sin embargo, lo hacemos de manera mensual. Y es maravilloso que el público se interese tanto. A mí me suele gustar muchísimo cuando van con niños, van los papás con los niños, porque los papás son conscientes de que sus hijos deben conocer el lugar en un estado crudo, en un estado como en el que está. Obviamente sí nos ha tomado todo este tiempo para poderlo arreglar, poder pintar, poder darle un aspecto más agradable, ¿no? Porque el molino se lo merece. Entonces hay un montón de rayones en las paredes, ya hemos borrado la mayor parte de los mismos y queremos darle un enfoque muy de casa museo, ¿no? Una casa museo muy diferente también a las convencionales y a las que conocemos o hemos ido, pero eso es Molinos del Censo. Su maquinaria hace del lugar un gran museo de sitio, con historias, con mitos, con leyendas, con esa riqueza que solamente lo tiene una quebrada, en este caso. Tenemos al lado el río Machángara, que yo sé que no está muy bien visto por el alto nivel de contaminación, pero no es culpa del río, no es culpa de la naturaleza, no, es culpa de otras entidades. Entonces, yo creo que el Molino del Censo es único, y no solo eso, no, sino que a nivel de flora y fauna es inmensamente rico. Como muchos sabrán, yo no sé del tema mucho de flora y fauna, mi fuerte no es ese, pero en este tiempo he venido aprendiendo mucho también de la mano de los colegas de actores turísticos regionales, porque hemos trabajado en conjunto y he aprendido a ver ciertas aves que no existen en otros espacios de Quito, que lo hay allá. Y pues eso es, ¿no? Molinos del Censo es muy rico en todos los aspectos. Y ahora estamos generando también espacios para talleres y diversas actividades, ¿no? Queremos también hacer una feria de garage con la comunidad y demás, y que el público se integre, ¿no? Porque el espacio es patrimonial, por lo cual nos pertenece a todos. Y la quebrada, obviamente, es de todos, o sea que todos debemos tener ese compromiso de cuidarla, de llevar, no sé, una tijera, no sé qué sea, un machete y cortar un poco, arreglar un poquito. Entonces eso estamos fomentando en la comunidad.
Es algo muy importante lo que mencionas, el vínculo con la comunidad. Con eso además se logra que las mismas personas se conviertan en guardianes del patrimonio. Y creo que tú has logrado algo maravilloso con tu trabajo en los molinos del censo, y eso se refleja en la gran acogida que has tenido en las convocatorias a las mingas, para mejorar la imagen de este espacio histórico incluso en tiempos de pandemia, lo cual es fabuloso. ¿Cómo ves tu futuro en el trabajo que vienes desempeñando con Tertulia y Misterio? ¿Qué proyectos nuevos tienes en mente? Esa es una pregunta que siempre me lo han hecho, no a nivel de Tertulia y Misterio, sino a nivel personal. ¿Cómo te ves de aquí en tantos años? Nunca me lo he podido responder. Y creo que quizás con Tertulia y Misterio lo que puedo responder es que estamos ahorita en un proceso de creación jurídica. Entonces, el siguiente paso que va a dar Tertulia y Misterio es convertirse en una fundación de rescate de lugares patrimoniales olvidados para recuperarlos a través del turismo negro. Entonces, ese es el gran paso que vamos a dar y creo que eso va a ser épico para la ciudad también, porque es la primera vez que se va a dar algo así, ¿no? Que se mantenga esta crudeza de los lugares, pero con un tipo de turismo distinto, con la realización de proyectos, de muchísimas cosas culturales con el público, con la comunidad, a través de una fundación. Creo que hemos escogido el camino correcto y estamos en eso, ¿no? Y yo, ¿cómo visualizo Tertulia y Misterio en 5 o 10 años? No sabría muy bien ahorita cómo responderlo, ¿no? Pero sí anhelando los mejores éxitos y dándole los mejores augurios para la misma, ¿no? Porque eso es Tertulia y Misterio, ¿no? Y para finalizar, quiero saber tu opinión en base a tu experiencia con el turismo negro. ¿Crees que los lugares abandonados en la ciudad deben ser rescatados y restaurados? ¿O es mejor dejarlos como están en la actualidad? Yo creo que el tanatoturismo o el turismo negro siempre debe tener esta esencia, ¿no? Esta crudeza, porque sin esa crudeza se pierde. Entonces, hay lugares que se han implementado, obviamente, para la actividad turística, pero mantienen esa esencia. No es que los han pintado, les han puesto todo lindos para mostrarse, no. Sí se han tomado medidas de seguridad, en cuestión sanitaria. Y hablo del caso de Auschwitz, por ejemplo. Auschwitz no es que se arregló totalmente, se le puso bonito, no, porque no podemos tapar una realidad tan cruda como la que tuvo el lugar. Entonces, lo mismo pasa con estos lugares, con los nuestros. Yo creo que los lugares abandonados lo que merecen es un leve mantenimiento por seguridad del espacio en cuanto a la infraestructura. Otro es seguridad en cuanto a la parte de habitantes de calle muchas veces, delincuencia y demás. Yo creo que eso es vital para poder visitarlos de una manera segura, obviamente. Y es eso, no pedimos más, por así decirlo. Porque si los convertimos en lugares diferentes, en lugares donde cambiamos absolutamente todo, se va a perder esa esencia, se va a perder, porque no es de cambiarlo todo, no hay que adecuar un montón, simplemente es mantener esa esencia, mantener ese misterio, esa crudeza de las cosas, porque sin ello no sería tanatoturismo. Entonces, yo a eso es a lo que apunto, ¿no? A que recuperemos los espacios con esas normativas, y que son normativas que nosotros hemos generado dentro de este proceso de investigación, de todo este proceso que hemos tenido. Entonces son como muy de Tertulia y Misterio estas propuestas que se han generado en todo este tiempo. Genial, Andre. Ha sido muy clara tu respuesta y es muy interesante tu propuesta para que también se evidencie el paso de los años en estos lugares emblemáticos. Andre, ha pasado el tiempo volando. Para mí siempre es un gusto poder conversar contigo. Quiero agradecerte además por habernos acompañado en este primer podcast de La Chuya Historia. Hemos conocido muchos datos interesantes del trabajo que tú realizas y además quiero felicitarte por este nuevo aniversario que hace unos pocos días acabas de cumplir con Tertulia y Misterio. Te deseo muchos éxitos con los proyectos que se vienen. Te has convertido en un referente turístico en la ciudad y en el país. Muy agradecida, Cris, porque también eres uno de los gestores y actores culturales que se encarga de esta misión, ¿no? De recuperar los lugares, de transmitir ese legado histórico
que muchos amamos. Entonces, agradecida con tu labor, agradecida por la invitación y pues decirte a ti, decirle al público que vamos a seguir con muchas actividades en Tertulia y Misterio, con pandemia, sin pandemia, virtual o presencial. Seguimos, ¿no? Seguimos subiendo contenido, contándoles nuevas cosas y tenemos grandes sorpresas. Andre, nuevamente gracias por habernos acompañado y a ustedes, amigas y amigos, les agradezco muchísimo por ser parte de este primer programa. No se olviden seguir y compartir este episodio para llegar a más personas. Además nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y aquí termina la chulla historia del día de hoy. Abrazos equinocciales a todas y todos.